Dado el tema del programa de hoy, voy a hacer una pregunta muy sencilla a mis compañeros. Jesús Callejo, a tu juicio... Sí, es una pregunta seria. A tu juicio, ¿cuál es el secreto de Mindfacts? El secreto de Mindfacts está guardado al igual que el secreto de la Coca-Cola. Sergio Cordero se sorprendía por la pregunta: ¿cuál es para ti el secreto de Mindfacts? El ser estúpido y estar orgullosos de ello. Alberto Espinosa, ¿cuál es para ti el secreto de Mindfacts? El secreto de Mindfacts es que no bebemos Cruzcampo. Yo creo que nadie nos va a poder copiar, pero sobre todo por lo de la estupidez. Buscamos los límites de la ciencia, el futuro de la tecnología, el alcance de la mente humana. Esto es Mindfacts. Bienvenidos a Mindfacts, donde cada semana buscamos los límites de la ciencia, de la tecnología y de la imposibilidad de copiar este programa, pero por lo bajo, no por lo alto. O sea, no nos vendemos bien. Tampoco mentimos a nadie, Alberto Espinosa. Somos de decepcionar, siempre lo decimos. Por supuesto, expectativas bajísimas siempre y todo para arriba, entonces. Siempre. Así, Jesús Callejo, no le fallas a nadie. Nadie sale decepcionado. Claro, solo nos queda una opción, que es mejorar. Y Sergio Cordero, tampoco vamos a pedir tanto. No es que hayamos bajado el listón, es que lo hemos enterrado ya hace tiempo, con lo cual, bueno, pues todo puede ir, como bien habéis dicho, solo puede ir hacia arriba, solo puede mejorar y, bueno, estamos contentos con nuestra propia estupidez que nos hace ser únicos y distintos. Y esa propia estupidez nos hace también colaborar con la sociedad y hacer, bueno, pues que este programa sea de puro trasfondo filantrópico y junto con las escuchas de los oyentes hagamos unos regalos de Reyes a aquellos niños que no pueden recibirlos de por sí, con lo cual pues, vamos a hacer un mundo un poquito mejor. Esa es la parte buena por la que estáis escuchando Mindfacts, porque la otra, la de aprender con nosotros, la de a quién estáis escuchando, bueno, pues es cuestionable, pero lo pasamos bien, así que gracias por estar ahí semana tras semana. Hoy en Mindfacts, ¿pongo voz o no pongo voz? Pon voz de locutor de ese que luego te pongo una reverb como las de Barón Rojo. Ponme una gordísima, una reverb. Pero que no quepa. Barón Rojo y Scorpios metidos dentro. Ahí. Hoy en Mindfacts hablamos de robos de conocimiento. Me estoy acordando, Sergio, de los programas que grabamos junto con nuestro amigo Manuel Muñoz, ingeniero de coches de carreras, especializado en Fórmula 1 en los últimos años. Me estaba acordando de que la Fórmula 1 es un deporte de espías, de robos, de si puedo sacar fotos al coche del de enfrente para copiarle cosas, lo hago. Y no solo es que esté mal visto, sino que todo el mundo lo sabe, todo el mundo lo hace, y si no lo haces tú, eres el tonto del pueblo. Pero esto de los robos de conocimiento, de los robos tecnológicos, de copiar al de enfrente, esto es más viejo, desde que el mundo es mundo, ¿no? Sí, la Fórmula 1 no deja de ser, y el deporte no deja de ser un reflejo de la sociedad. Entonces, cualquier técnica que le dé una ventaja al vecino es susceptible de ser copiada inmediatamente y robada si se puede. Entonces, para anular cualquier tipo de ventaja estratégica que puedan tener los de enfrente. Esto es consustancial al ser humano y desde que el mundo es mundo, como tú has dicho, vamos a ver diferentes ejemplos de que se ha ido realizando y, cómo no, en el presente y en el futuro se seguirá haciendo igual. Porque eso, Jesús, no cambiamos, ¿no? Somos muy de robar. Yo creo que siempre ante el arte de crear siempre está el arte de copiar. Yo creo que eso es más viejo que el mundo, ¿no? Alguien tiene una idea y otros o bien la mejoran, o bien la copian, o bien la distorsionan, o bien la ocultan, ¿no? Porque hay veces que también hay ciertas ideas o ciertos descubrimientos, ciertos inventos que solo son patrimonio de una élite y por lo tanto hay que preservarlo, hay que prohibirlo para que no lo conozca el resto de las personas. Sencillamente por una cuestión de privilegio y y sobre todo de capacidad, en este caso tecnológica o científica, y también a veces cartográfica, porque este tipo de cosas ha ocurrido en todos los ámbitos de la cultura y del conocimiento, ¿no? Antes, si tú descubrías, imagínate, una isla, pues eso era reservado para el país, la nación que había descubierto aquella isla. No era necesario que lo descubrieran los demás, no por la isla en sí, sino por lo que contiene la isla, ¿no? Oro, plata, esclavos, especias, etcétera. Y eso ha ocurrido prácticamente con todo. Y luego, pues también el ego, ¿no? También esa
esa preponderancia, ¿no? De yo he sido el primero, aunque no haya sido. Entonces, os pongo un ejemplo muy concreto que no tiene que ver con la ciencia, pero sí muy significativo, ¿no? Porque las fuentes del Nilo siempre ha sido, ya sabes, una constante búsqueda. No me refiero a las del Nilo Blanco, sino a las del Nilo Azul. El Nilo Azul se sabe que las descubre un madrileño, un jesuita que se llamaba Pedro Páez Jaramillo en el año 1618 y los descubre en el lago Tana. Bueno, pues un siglo y medio después, un escocés llamado James Bruce se lo atribuye. Dice, no, yo he sido el que las descubrió. Y ya lo había publicado Pedro Páez en un libro, o sea, que no es que lo descubriera y lo comentara a 4 amiguetes, lo había publicado. Pero, como era español y prácticamente su obra no había sido conocida, un escocés dijo que yo lo he descubierto. Bueno, este tipo de cosas es muy habitual también en patentes y de hecho, las patentes más célebres de la historia, al final, han sido robadas o han sido copiadas. Y eso es de lo que vamos a comentar ahora. Pero yo creo que es por eso, ¿no? Porque conseguir una de estos artificios, de estos artilugios, de estas patentes que mejoran la humanidad, pues todo el mundo se quiere llevar el gato al agua, ¿no? Sea por métodos lícitos o ilícitos. Y en este caso es lo que vamos a comentar. ¿Quién es quién dentro del mundo de la tecnología? Y Sergio y Jesús han preparado un listado de cosas bastante sorprendentes, algunas de ellas que han sido robadas, pero yo creo, Espi, que para hacer honor a este programa, lo que deberíamos hacer es coger tú y yo la lista y contarla a nosotros como si la supiéramos, ¿sabes? Como si la hubiéramos investigado, tú y yo, haciéndonos los listos. Claro, tío. Pues, es que no has investigado, Izuzquiza, no, hombre, tío. claro que he investigado. Pero no sería una Llevo copia. toda la noche en un sin vivir ahí investigando. Llevo también. No sería un robo, ¿No? sería un homenaje. Por supuesto. Claro. Como hombre, Hitchcock. Cuando... un tema, eso es. pelis. Entonces, podemos hablar, por ejemplo, Alberto Espinosa, de ¿Sí? que en la China antigua, no te lo vas a creer, pero Pipe. la seda y la porcelana en realidad no eran chinas. Por supuesto. Esto, Todo el mundo. Esto Tú me puedes hablar de eso, ¿no? Todo el mundo lo sabe. Bueno, todo el mundo, ¿no? Todo el mundo no. Creo que es mejor que lo cuentes. No eran chinas porque eran de Ya. Bueno, veo Japón. que Por estáis favor, intentando dar tiros al aire, pero no tenéis mucha idea. Al revés, lo que yo os ponía en nuestro super guión que hacemos de varios folios de que sí que- extensión, Ah. lo que venía a decir es que China es un jugador que va a salir mucho durante este programa, para bien y para Ajá. mal. Y en la antigüedad era una fuente clara de tecnología y de conocimiento, y es al revés, ¿no? Esos conocimientos de algunas cosas tan importantes como habéis nombrado, como puede ser el invento de la seda y el invento de la porcelana, pues fueron robados, ¿no? Y fueron extraídos desde la China imperial hacia precisamente Europa. Entonces, O sea que sí que son chinos. ¿Sabías, Alberto Espinosa, que realmente eran inventos chinos? Por supuesto, es que es lo que hemos dicho, que son chinos, pero que los había robado otra gente. Claramente. exacto. No, sé por se qué os ha nos entendido corrigen. bien, no os habéis expresado Sí. con corrección. Sí, bueno, No se han malinterpretado. son dos elementos paradigmáticos, ¿no? De tecnologías antiguas que fueron importantes en su momento y que fueron muy apreciadas en el mundo antiguo y que solo un país tenía ese conocimiento, que protegió a capa y espada y que protegió en ambos casos con sangre y fuego, y nunca mejor dicho, porque bueno, pues la exportación de los capullos de los gusanos de seda estaba penada con la muerte en la China antigua. Y son dos tecnologías que hasta que no se extrayeron de un modo fraudulento, no se pudieron replicar. Si quiere, no sé si Jesús quiere contar un poco la historia de cómo se cree que salió la seda de China hacia Europa. Hay diferentes teorías y diferentes mitos y leyendas. Y teniendo un experto como tenemos aquí en mitos y leyendas, pues que lo cuente él un poco y yo aportaré alguna cosa. Bueno, yo os puedo contar la versión clásica, ¿no?, de la leyenda. Estamos hablando de 3.000 años antes de Cristo, o sea que no es algo de antes de ayer. Esto ya es bastante milenario. Es curioso un poco lo que decía Sergio, ¿no?, que los chinos fueron los primeros en muchas cosas y que luego copiaran a los chinos. Y sin embargo, en la actualidad es al revés, ¿no? Son los chinos los que copian a otros. Pero bueno, Se ha invertido a lo largo de la historia, sí. dentro de esa evolución tecnológica, en el caso de la seda, es verdad que era uno de los secretos mejor guardados. Estamos hablando de esos 3.000 años antes de Cristo. Se habla del emperador amarillo, estamos hablando un poco de un mundo legendario, ¿no? Y sobre todo su mujer, ¿no? Xin Lixi, que era la que lo descubre, como suele ocurrir en este tipo de cosas, casi de forma casual, ¿no? Ella descubre que las hojas de la morera de su jardín pues están desapareciendo misteriosamente, no sabe muy bien por qué, y al final la planta moría, y luego se da cuenta de que, en fin, que tenía mucho que ver con los capullos de seda, y recoge uno de esos capullos de seda, en fin, dentro de esas casualidades que se producen, que cae accidentalmente en la taza de té caliente que estaba bebiendo, y se da cuenta de que
ese hilillo se iba estirando poco a poco, que salía una hebra muy fina, muy suave y sobre todo de una auténtica belleza. Y entonces se dio cuenta de que si juntaba varios hilillos de esos, pues al final podría confeccionar telas, pañuelos, etcétera. Entonces ahí es donde dicen, ya digo, la leyenda, que empezaría la producción de la seda. Y como era algo tan bueno, tan exclusivo y tan original y tan exótico que nadie conocía, pues China durante muchísimo tiempo lo preservó bajo amenaza de muerte. Así que continúa tú, Sergio. Sí, bueno, yo voy a contar un poco cómo se supone, o otra teoría de cómo la seda salió. Como hemos dicho, pues era un material muy importante porque, bueno, no solo era práctico, sino que era un material que ya claramente daba un estatus al que lo llevaba bastante importante. Incluso hay algunas menciones en la historia romana en los cuales se llega a decir que es un material libidinoso porque se ajustaba bastante al cuerpo y eso podía ser pecaminoso en cierto ámbito. Y también era utilizado de forma militar en algunas banderas y en algunos estandartes. Y se cree que fue Justiniano I el que ambicionó este material y encargó a una serie de monjes, concretamente monjes nestorianos que estaban en la zona, que se sabe que tenían contactos con la China, que robaran esos capullos y los trajeran hacia Constantinopla dentro de unas cañas de bambú huecas. Entonces, en una peregrinación parece ser que se hicieron con ciertos capullos, los metieron dentro de esos bastones que estaban ahuecados y de ahí el robo y cómo pudo sacarse esa tecnología que se protegía, como dice Jesús, con la muerte. Era algo que daba una ventaja competitiva a los chinos tremenda y que por ahí pudo salir. Esto es una de las leyendas. Probablemente pues fuera algo menos prosaico y probablemente mediante la ruta de la seda, incluso bajo la dominación militar de alguno de los países que tenían ese conocimiento, pues se pudo extraer este conocimiento y esta tecnología. Pero sin duda es uno de los primeros robos tecnológicos de los cuales podemos tener, al menos legendariamente, conocimiento. La ruta de la seda y las cruzadas. Yo creo que esos fueron los dos vehículos por los que se expandió este secreto, este conocimiento, y ya se hizo vox populi, sobre todo en la Edad Media, a partir del siglo XI y el siglo XII. Hablábamos, señor Espinosa, de la seda, ¿sí?, como uno de los elementos distintivos, pero también se ha mencionado la porcelana, que no sé si sabe usted, me voy a arriesgar con la pregunta, que también fue robada de la China antigua. Hombre, por supuesto, ¿cómo no lo vamos a saber? Si No, vamos pues, toda la noche con documentación bibliográfica leyendo sobre el tema de la porcelana. Dejemos que lo cuenten los becarios, dejemos que lo cuenten. Sí, yo sé que cuando hay demasiada preparación en un programa es mejor no vomitar todo a la vez, entonces dejar que... No, no queremos abrumar a nuestro público. Bueno, la porcelana es un material que a día de hoy todavía sigue siendo valioso y todavía tiene una utilidad. Es un material que en más de 1000 años no ha perdido su vigencia. Evidentemente, ahora hay otros materiales que son sintéticos o que no son tan costosos de producir, que han ido tomando un poco el relevo. Pero hay que decir que el origen es un origen chino, claramente. Se originó en la dinastía Tang, aproximadamente entre el siglo VII y el siglo IX a.C., y en la antigüedad era muy valorada. Hay veces que cuando estaba en Asia, es curioso que ellos tienen muchos museos de porcelana. Y aquí en Europa no hay tantos, ¿no? Hay algunos, y ciertamente se ven unas piezas que son espectaculares, con una delicadeza y con un dibujo en muchos casos, que está al nivel de nuestras pinacotecas aquí en Europa. Entonces eso llama mucho la atención cuando uno va a Asia. Y la porcelana china era, bueno, pues bella, era resistente y era un artículo de lujo en aquel momento. Entonces también la formulación de cómo se hacía esa porcelana se intentó copiar en Europa durante varios siglos y nunca se llegó a realizar. Se quedó en un nivel inferior, la loza que utilizábamos, que era sin duda de una calidad inferior. Y a través, esto sí parece ser, de la ruta de la seda, pues se empezó a intentar copiar esta técnica. Llegó la propia porcelana a toda Europa y se intentó copiar esta tecnología y, curiosamente, no se descubrió hasta mucho más tarde, hasta el siglo XVIII. Fijaos que estamos hablando de 1000 años de exclusividad en esa tecnología. Entonces, imaginaos el rédito económico y de prestigio que ha tenido esta tecnología en el Imperio Chino. Fue concretamente en Alemania, en Meissen, donde se logró ya replicar la calidad de la porcelana china, porque la porcelana china pues tenía una complejidad en cuanto a su fabricación que la hacía única, ¿no? Y que la hacía muy difícil. Tenía un muro de entrada muy alto que era difícil de copiar. Concretamente, las dificultades que tenían era la mezcla de materiales que tenía, una vez más la cadena de suministro, que como es de importante, que principalmente era el kaolín, que es un tipo de arcilla blanca y
Ipura, que se encuentra precisamente en China, y el Petunse, que es una roca feldespática, que son también muy específicos de ciertas regiones de China. Aparte, había que someter a estos materiales a unas cocciones muy altísimas, alrededor de 1400 grados centígrados, para que llegaran a tener esa dureza y translucidez que tenía la China. Y este tipo de horno, este tipo de tecnología, pues no se tenía directamente en Europa la capacidad de realizar. Y hay que decir que, bueno, pues luego a través del comercio internacional antiguo, probablemente a través de los árabes, llegó hasta Europa, y tenemos ejemplos pues claramente en España, por ejemplo, la cerámica de Talavera, la porcelana de Talavera, y en Portugal, que también ha sido, bueno, pues muy, muy notable la fabricación de este tipo de materiales, pero que, como digo, ha tenido una exclusividad de más de 1000 años para los chinos. Entonces, bueno, pues es una tecnología que se ha copiado de forma tardía por parte de los europeos. También es verdad que no siempre son copias y robos, sino que hay veces, y está demostrado, que dos inventos surgen paralelamente en distintas partes del mundo, sin que hubiera conexión entre ellos, ¿no? Es como si una especie de inconsciente colectivo que hay de determinados investigadores o descubridores que llegan a esa misma conclusión prácticamente a la vez, sin tener contacto, porque antes evidentemente las comunicaciones eran muy diferentes a las que hay ahora. En el caso de China se le atribuyen muchísimos inventos que luego fueron también reinventados en Europa, pero no porque hubiera conexión, sino sencillamente por eso, por una especie como de transmisión innata de conocimientos, aparte de, evidentemente, de Marco Polo, que es verdad que llevó a Venecia muchísimos de esos descubrimientos que él vio. Por ejemplo, los espaguetis y los fideos no es un invento europeo, ya lo estaban haciendo los chinos, pero es que los chinos inventan el sismógrafo, inventan el papel en el siglo II a.C., inventa la brújula, inventa la pólvora, inventa la imprenta, es decir, cosas que luego en Europa se van haciendo una realidad. Entonces, ¿quién es el primero en estos casos? Evidentemente los chinos, pero no es que a lo mejor los europeos lo copiaron, sino sencillamente que a través o bien de distintos viajeros, como era el caso de Marco Polo. Ojo, Marco Polo no es el primero que llega a China, ya sabéis que es también su padre y su tío, son los primeros que realmente llegan. Él va posteriormente. Pero todo ese tipo de transmisión puede ser o bien a través de la Ruta de la Seda, o bien a través de las cruzadas, o bien incluso a través del Camino de Santiago. Hay muchísimas cosas que llegan a Europa procedente de Oriente y sobre todo también de Arabia, no lo olvidemos. Pero hay otros inventos chinos, genuinamente chinos, que tuvieron su importancia en esa especie de subcontinente sin que los europeos lo conocieran, y luego lo descubren de forma independiente. Gutenberg no conocía para nada la imprenta de tipos móviles que se inventa en el siglo VII en China, pero sin embargo él lo reinventa por sus conocimientos, y muchas veces basándose también en patentes o en prototipos anteriores. Ya sabes que todo se va mejorando, y ahora contaremos unos ejemplos bastante significativos. Comentar simplemente que fijaos cuál sería la preponderancia de este tipo de materiales en Europa, que el vocablo que se utiliza en inglés británico para denominar a la porcelana es China. O sea, cuando quieres hablar de la vajilla, dices de China. O sea, que directamente ya identifican la parte con un todo. No había otra posibilidad de una porcelana que no fuera China. Espinosa, llevamos 18 minutos y solo hemos tocado el primer punto del guión. Quiero decir, no podemos hacer más despliegue de conocimiento, ¿eh? Ya, tío. Maravilloso. Así vamos por la vida. ¿Para cuántos programas da esto? Porque Yo qué sé. va a dar para 2 o 3, ya verás. ¿Pero será primera parte y segunda parte o no? Ya lo pensaremos. Ahora mismo estoy muy centrado en mi conocimiento. No me hagas pensar más allá de las fronteras de mi Va a capacidad. explotar ese melón que tienes. De la antigua China vamos a venir hacia Europa. Ya se ha mencionado la relación entre este país en aquella época con, por ejemplo, el Imperio Romano, la Roma antigua, voy a decir en general. Y sí me sorprende que los inventos que habéis escogido, los dos que habéis escogido, están relacionados, bueno, con la guerra. La inteligencia militar, que ya empezamos a ver que ha sido un foco de innovación, desarrollo, poderío, pero también, Sergio, de imitación y de copia, saber qué hace el de enfrente y así me lo agencio yo y soy más fuerte. Bueno, la tecnología militar es una de las más ansiadas. Obviamente, todo aquello que te pueda dar una superioridad en combate es susceptible de ser tomado, robado o copiado a la mayor brevedad, porque muchas veces la supervivencia dependía de ello, ¿no? Es una cuestión de vida o muerte. Y aquí, bueno, influyéndonos un poco en nuestro pasado antiguo, he querido destacar dos inventos o dos apropiaciones tecnológicas de Roma que no fueron
originalmente inventados por ellos, sino que lo tomaron de aquellos pueblos donde lo vieron. Uno, primero, nos toca directamente, que es la espada romana, el gladius hispaniense. Esa me la sé, claro. Esa me la sé porque escucho un podcast de una gente que está empezando que se llama, no sé si lo conocéis, La escóbula de la brújula. Si eres el único, porque no... Y esa sí me la sé. Os lo recomiendo, yo también lo escucho y os lo recomiendo encarecidamente. Franz y Jesús, Unos si no lo chavales escucháis, que están deberíais muy salados. escucharlo. Sí. Unos jovencillos, ¿verdad? Unos chavales muy salados que cuentan cosas muy interesantes. Entonces, bueno, pues es una de las tecnologías que se copian, ¿no? Los romanos en la invasión hispana se dan cuenta de que los pueblos oriundos de aquí tenían ese tipo de espada antenada, ese tipo de espada más corta a la que se utilizaban con doble filo y que era muy práctica en batalla porque permitía tanto pinchar como cortar y bueno, pues daba unas ventajas tácticas en combate importantes y los romanos no se cortan en ningún momento en copiar descaradamente ese tipo de diseño de esas espadas íberas y llevarlas a su propio ejército, y de ahí viene ese gladio hispaniense, ¿no? Esa espada que directamente fusilan de algunas tribus de Hispania y luego pues lo expanden por todo el mundo o por todo el mundo conocido dentro de sus legiones. Entonces, bueno, pues otra tecnología que se copia sin remordimientos o se roba sin remordimientos. Donde la copian claramente y además se dan cuenta de su eficacia, ¿no? Es en la Segunda Guerra Púnica, cuando están ahí luchando ya con los cartagineses. Sabes que también hay mercenarios celtíberos y los mercenarios celtíberos llevan una variante de la falcata y esa es la que copia, ¿no? Entonces, mira, esto, la falcata parece que mata, funciona muy bien. No es exactamente la falcata, exactamente, pero bueno, es una variante. De hecho, tiene medio metro lo que es la hoja, igual que pasa con la gladius, y estamos hablando del siglo III a.C. Es a partir de ahí cuando dejan de lado un poco la espada romana que tenían y de esta es más eficaz y de hecho la llaman la gladius y de ahí viene lo de gladiadores, o sea que los gladiadores es porque ya empezaron a utilizar la gladius. Estamos hablando del siglo III a.C. justo con la Segunda Guerra Púnica y se la copian a los mercenarios celtíberos que eran bastante feroces y bastante sanguinarios en esa batalla. Estamos hablando de este arma, del gladius, pero Espinosa, en esta gran investigación que hemos hecho, tú sabrás lo que es el trireme. Su propio nombre lo dice, ¿no? Lo dice, efectivamente. Sí. Lo he tenido que buscar en Wikipedia, no tenía ni idea, no te voy a mentir. Tri y reme, ¿no? Sí, será un barco con 3 remos, ¿no? Digo yo, ¿no? Por cada lado. ¿Es por ahí o pues no? Sí, es un poco autodefinitaria la palabra, ¿no? Bueno, aquí es otra tecnología que se copia y se fusila por parte de los romanos sin ningún tipo de minamiento para su superioridad militar. Roma era un pueblo guerrero eminentemente terráqueo, o sea, terrenal, por así decirlo, de terreno firme, y no tenía ninguna capacidad marina. Sin embargo, su archienemigo, Cartago, todo lo contrario, eran muy eficaces en el mar y eran grandes marineros. Gracias a eso pudieron conquistar una parte importante del mar Mediterráneo y estaban muy duchos en la batalla marina. Entonces, bueno, los romanos, como no tenían ni idea, lo que hacen es, según cuenta la leyenda, un día encuentran varado una nave fenicia, una nave púnica y cartaginesa en este caso, y la copian directamente, tabla a tabla, directamente la diseccionan, hacen una ingeniería inversa completa y la fusilan todo ese conocimiento y a partir de entonces se genera su mortífera arma de guerra, el trireme, con el cual, bueno, pues ya pueden plantar cara a estos cartagineses que tanta guerra les estaban dando en la Primera Guerra Púnica con la batalla por Sicilia y en la Segunda Guerra Púnica por la batalla por Hispania, y ponen a fabricar en serie este tipo de naves y son capaces de plantar cara a una potencia marítima como era Cartago, ¿no? Con más o menos sutileza, porque bueno, ahí luego podríamos hablar también de otras armas que utilizaban, sin ser yo experto ni mucho menos en Roma, pero bueno, es bastante conocido que utilizaban un arma que se llamaba el Corvus, que era algo bastante bruto, con lo cual iban con un barco y se ponían al lado del otro, le metían con una grúa, que era una especie de grúa con pincho, al otro barco y directamente desembarcaban y mataban a todos los que había allí. O sea, no era muy refinado. Pero, como digo, esta tecnología marítima se fusiló directamente de sus propios enemigos. En este caso parece ser que fue una nave abandonada por parte de esos cartagineses y se copió y se fusiló mediante ingeniería inversa, que veremos que es una constante a lo largo de la historia. Estaba viendo cuál es la aportación del trireme, que estoy leyendo, está en Wikipedia, lo buscáis, ¿vale? Mindfactors no tiene ningún secreto. Y estoy viendo que es un invento en torno al siglo VII a.C. y que el problema
es que cómo podían poner 3 niveles de remeros superpuestos, unos encima de otros, digamos, con los remos unos encima de otros saliendo del barco, sin que se chocaran los remos, claro, para que todo remara igual. Pero hete aquí que luego 3 siglos después fue desplazado por el quinquerreme. Claro. Toma ahí, venga, sube la apuesta. Y así me imagino hasta que Darle quepa... caballos de potencia. Claro. Hasta que llegaron al galeón, que es un invento español. Esclavos de potencia. Eso es. Sí, sí. La investigación y el desarrollo de la época que va como loco. Bueno, seguimos en Europa. Hay varios puntos de la Europa ya un poquito, bueno, no sé si reciente, pero más ampliada, más allá de Roma, que me llaman la atención. El whisky escocés, Espinosa. Se va a hablar del whisky escocés. El whisky escocés no es escocés, no me digas más. No sé, claro, lo primero, ¿tú eres de whisky? Solo del bueno. ¿Solo del escocés? El escocés me gusta. ¿No es De escocés que no el escuece. whisky? ¿No es Ese escocés? es. ¿Qué pasa con el whisky, No Sergio? sé, que venga aquí gente a contarlo. Porque... Ya. No, whisky escocés pensaba que era escocés. Queríamos salpicar con algunos ejemplos y tenemos que ir rápido porque nos vamos a quedar sin tiempo para hablar del presente y del futuro. Queríamos salpimentar algunos ejemplos de otros robos tecnológicos, otras tecnologías que se consideraban muy valiosas en la Europa medieval y que se penaba con la muerte cualquier transferencia tecnológica fuera del propio país. Y uno de los casos es el whisky escocés. El whisky escocés sí es escocés, se inventa en Escocia, pero la producción estaba tremendamente protegida. Tanto es así que si se sacaba del país, pues inmediatamente quedaba proscrito aquel mercante que lo sacara del país, o incluso quedaba condenado a muerte en el caso de que volviese si había dudas de que hubiese explicado la fórmula para bueno, pues de barricarlo, ahumarlo y darle ese sabor y esa calidad característica que tiene el whisky en aquel momento. Entonces, pues era un factor de protección para su propia tecnología muy importante, en el cual si te pasabas de listo, pues directamente te apedreaban y te mataban, ¿no? Con lo cual, bueno, pues te lo pensabas 2 veces. Tremendo. Más ejemplos. Más ejemplos, bueno, pues... No, iba a decir, el cristal Sí. de Murano. ¿Tampoco es de Murano? Sí, en esta línea. No, sí, el cristal de Murano es también de allí, de Murano, de la zona de Venecia. Es un cristal muy delicado, muy fino. Se cree que pudo tomarse la técnica de China, porque Venecia sí que era un gran comerciante y era un actor principal en la ruta de la seda, y se piensa que ese conocimiento sí que se pudo obtener por parte de los chinos. Pero es cierto que parece ser que los venecianos y completamente los muranenses, si es que existe tal vocablo, pues refinaron completamente la gestión del cristal hasta las obras de arte que podemos ver todavía hoy en día, y durante la Edad Media pues tenían esa capacidad tecnológica única que hacía que nadie más pudiera tener el monopolio como tenían ellos del cristal en toda Europa. Y a día de hoy todavía siguen siendo piezas muy cotizadas, ¿no? Y de hecho, si vas a Venecia, en su entorno, pues lo ves claramente como es un elemento que está presente en las mejores galerías comerciales y que tiene un precio altísimo. Una capacidad tecnológica que también se ha obtenido esa capacidad en tiempos recientes, ¿no? Entonces han tenido un monopolio de la tecnología durante mucho tiempo que les ha dado un rédito económico muy importante. De hecho, como dice Sergio, es verdad que posiblemente el origen esté en China, pero los principales artesanos en esa época, estamos hablando de la Edad Media, en el siglo XIII, estaban en Bizancio. Entonces, cuando las tropas venecianas empiezan a atacar Constantinopla, muchos de esos artesanos se van a Venecia y ahí crean las primeras fábricas de este cristal, que no era de Murano. Lo mandan a Murano, que es una isla que está más o menos a 2 kilómetros de Venecia, sencillamente porque, precisamente por los altos hornos que tenían que utilizar para este cristal multicolor, pues se producían muchos incendios, porque por entonces muchas casas eran de madera, así que dijeron, iros a la isla tranquilamente, incendiar si queréis la isla, pero dejaros tranquilo en Venecia, y de ahí se empezó a llamar ya el cristal de Murano. Todo muy Sí, pacífico. bueno, hay que decir que Venecia era una talasocracia, era una sociedad eminentemente mercantil, una república mercantil, que su grandeza se cimentó en la exploración marítima y la exploración comercial. Ellos no tenían, en principio, ninguna capacidad militar ni económica fuera de lo común. Al revés, era una zona bastante depauperada y que no estaba bendecida por ningún tipo de ventaja natural. Y gracias al comercio y a la capacidad de tránsito de sus naves, pues como bien dice Jesús, pudieron comerciar sobre todo con Bizancio, donde incluso llegaron a tener un barrio propio y por ende y por extensión con la ruta de la seda de China y tener, bueno, pues incluso con los árabes, etcétera, y gracias a ese contacto comercial pudieron tener estas capacidades tecnológicas que no le corresponderían por su ubicación geográfica.
¿Tú sabías, Espi, lo que es una talasocracia? No, es que ahora mismo te lo iba a decir. Ya. Te lo iba a decir, tío. Ah, sí, Menuda sí. palabra se ha sacado del guante. Tienes un vocablo aquí, un vocabulario elevado. Palabra, Sergio, se ha sacado ahí de... Talasocracia del griego talasos mar y Cracia, bueno, pues una sociedad, ¿no? Una sociedad volcada al mar, que, como fue en su momento Génova también, y como fueron otras repúblicas mercantiles de aquel momento, que se ganaron el pan gracias al buen hacer de sus marinos y al buen hacer de sus mercantes, ¿no? Aquí aprendiendo en Mindfax, luego decíamos lo de excepcionar. Se ve claramente que hay dos clases, los que saben y los que no. O sea, tampoco Sí. lo vamos a ocultar. Sí. Esto creo que me suena del colegio. Pones aquí la oveja merina. Creo que en el colegio me suena que cuentan la historia de la difusión, digamos, de la raza de la oveja merina. Sí, Churras y mira, aquí merinas. queríamos dejar... Claro, las churras y las merinas. Hay que saber diferenciar las churras y las merinas, Pero ¿no? eso es muy interesante, además, cuéntalo, Sergio, porque además nos afecta A mí me porque parece era un muy monopolio interesante. español, Yo- era un monopolio español durante Claro, mucho tiempo. claro, es un ejemplo de cómo también los españoles perdimos cierta capacidad monopolística en detrimento además de nuestros mayores enemigos. O sea, curiosamente, encima fuimos a beneficiar a nuestros mayores enemigos. Bueno, pues la oveja merina es un tipo de oveja que tenemos aquí en España, principalmente ya la hay por todo el mundo, pero originariamente era originaria de Castilla. Que daba una lana muy buena, de muy alta calidad, que se utilizaba para las mejores prendas del momento, estamos hablando de la Edad Media, y que era una de las principales exportaciones de Castilla y generó unas riquezas exorbitantes para el Reino de Castilla, ¿no? Esa exportación, por desgracia, siempre se ha dicho que no llegábamos nosotros a utilizar esa propia lana para hacer la transformación para el producto terminado, para el producto final, pero bueno, generalmente se exportaba a Países Bajos o a Inglaterra y a otros sitios donde sí utilizaban esa materia prima para crear productos de siguiente generación, ¿no? Que era donde realmente estaba el valor añadido y donde realmente estaba el dinero. Pero bueno, a España le iba bien, en este caso a Castilla le iba bien, exportando esta lana de muy altísima calidad. De hecho, hoy en día, todavía, pleno siglo XXI, la lana merina, los jerseys de lana merina tienen un precio muy elevado y una calidad altísima. Si alguien tiene un jersey de lana merina, puede ser para toda la vida, si lo cuidas bien. Y son además jerseys muy cálidos y muy buenos. Y tiene su cimentación esto y su origen en Castilla. Se Y llamaba, tanto de es así- hecho, vellones de Castilla. Y un vellón era algo de mucha calidad. Los vellones de Castilla, que eran las ovejas Sí, merinas. sí. Este monopolio empezó aproximadamente en el siglo XII y los reyes de Castilla pues implementaron estrictísimas leyes para proteger este recurso, ¿no? Estaba prohibido completamente la exportación de las ovejas vivas. Sí se podía exportar la lana, lógicamente, porque eso ya no se podía replicar, no había ningún problema, pero las ovejas vivas estaba tremendamente prohibido. Y esto durante mucho tiempo, que fue exitoso, pues mantuvo esa calidad y ese precio de la lana en altos niveles, ¿no? Sí, sí. Siendo un producto de lujo para toda Europa, del cual éramos nosotros el origen. Y bueno, pues con la expansión del Imperio Español, pues se fueron implementando esas ovejas en otros territorios, ¿no? En el siglo XVIII cambia, parece ser, la política respecto a la exportación de este tipo de ovejas. Porque cambia la dinastía. Y- Durante los Austrias se prohíbe y durante los Borbones no. Claro, fue por eso. Correcto, lo iba a Fue decir. cuando llegan los Borbones. No se sabe muy bien, pero algunos estiman que el rey Carlos III en 1786 le envía una serie de ovejas merinas a su primo Luis XVI en Francia, como parte de un intercambio diplomático parece ser, y esto los franceses lo utilizaron, vamos, de modo excepcional, vieron una oportunidad y lo que hicieron fue reproducir la raza todo lo posible para empezar a utilizarla en su beneficio y acabar con este monopolio tan de pingües beneficios para la corona de Castilla y para España posteriormente, ¿no? Entonces, bueno, pues ya de ahí la lana de las ovejas merinas ya ha llegado, la propia oveja ya llegó a otros países europeos, vía Inglaterra, pues llegó a Australia y Nueva Zelanda, que a día de hoy son los principales productores de lana merina. O sea, curiosamente, un recurso que era originario de España y con animales que estaban afincados aquí y adaptados al clima español, pues resulta que han medrado y han funcionado mejor en Australia y en Nueva Zelanda de lo que tenemos aquí. La producción es muchísimo mayor hoy en día en Oceanía de lo que tenemos en España y hemos perdido esa capacidad tecnológica. Algunos dicen, como bueno, pues por ese descuido de Carlos III, aunque yo sé que hay otras historias que dicen que también pues, en su momento pudieron ser los franceses por vía de la guerra de la independencia. Que también Bueno, hablan de tomaron Felipe como V botín. también, ¿no? Esa. Felipe V, que, que le hizo un regalo, como no, pues a su abuelo, que era Luis XIV. Y un regalo era, pues eso, una pareja reproductiva de ovejas merinas. O sea, que ya el primer Borbón ya la empezó a liar en cuanto a que eliminó la Bueno, claro, al prohibición. final
obedeciendo un poco a su ascendencia, ¿no? Claro, por eso. Y recompensando un A los poco suyos, a su familia. efectivamente, porque en le ese debía aspecto. mucho a Luis XIV, efectivamente. Claro. Ujú. Pues fíjate Vergüenza cómo unas hasta el ovejas final, pueden sí. cambiar la economía mundial y pueden estabilizar un país hasta ese punto, ¿no? A contar ovejitas, claro que sí. Fijaos, Mindfactors, que hemos hablado de la seda, de la porcelana, del gladius, del trireme, del cristal de Murano, del whisky escocés y de la oveja merina. Algunos conceptos son un poco técnicos, tecnológicos. Bueno, para la época sí, pero la oveja, evidentemente, tecnología. Bueno, pues, la oveja tenía tecnología también, ¿eh? Sí, hombre, claro, sí. Claro, tenía su... Si de hecho, Ingeniería mira, si te basas genética, ¿no? en Claro. Soria, hay un museo de la transhumancia muy interesante donde te explican cómo es todo el procedimiento para obtener la lana. Claro. Y ojo, yo Sí, no te digo que no, ninguno de los sí. 4 que estamos aquí seríamos capaces. Ya te lo ¿Tú garantizo. sabes cardar lana, Fran? ¿Tú qué vas a saber Ahí, cardar? ahí, ahí. Pues ya está, pues eso tiene una tecnología. Pero que yo hay que saber hacerlo. hablaba del objeto en sí. Del La objeto. oveja, Es lo un que es la ojo. oveja. Un respeto a la oveja que no es un objeto. Hace cosas de ovejas, Que bala, pero- cuidado, que bala. Entonces, Hombre, y nos habrá que queda- darle de comer unas cosas determinadas y Ya, habrá eso que es sacarlas verdad. por unos sitios determinados. Eso Sí. tenía una técnica, tío. Habrá que como tener todo. un bienestar animal, ¿no? Habrá que esté contenta. Claro, que estar con- a lo mejor no daban la lana igual si no estaban contentas. Le Pero ponemos- por se les cerrar caía el el círculo, pelo, yo para qué que sé. veas que también tiene una parte tecnológica Sí. esto que estamos diciendo, las ovejas merinas, ya sabes que las ovejas servían para carne y para abrigos, ¿no? También para vestir. Y si seguimos adelante en el tiempo, ¿sabes qué? Se inventa la máquina de coser. Bueno, pues la máquina de coser es uno de esos artilugios, de esos inventos que también fue robada la patente. O sea, que decir que Anda. en este tipo de cosas para mí se cierra un poco el círculo, sí, porque la máquina de coser en general se le atribuye a Elias Hobbs, que era pues un inventor estadounidense, pero lo había copiado de unos inventores anteriores. Y luego Singer, que es el que hace la primera máquina de coser, pues más doméstica, más comercial, a su vez le copia a Elias Hobbs. O sea que, y luego se fueron demandando unos a otros. Pero bueno, era solo un pequeño dato, ¿no?, cultural de que la propia máquina de coser, aún así, también generó muchísima controversia en cuanto a quién fue el primero en patentarla y sobre todo en comercializarla. Que en ese sentido, Isaac Singer, y de hecho ya la marca Singer está muy extendida, pues posiblemente fue el que introdujo ese primer concepto de la máquina de coser doméstica y el que más enriqueció. Te puedes imaginar que Elias Hobbs pues, se cabreó bastante porque dejó de percibir muchísimo dinero basándose en una patente suya, pero es que a su vez Hobbs se había basado en una patente de Wiesenthal de 1755. En fin, para que veáis que unos se copian a otros, y es verdad que los que copian en general suelen mejorar el producto. De ahí el dicho de unos cardan la lana y otros se llevan la fama. Mira que bien hilado. Muy Y, hilado, claro, muy hilado. Ahí está Joder. todo. Entonces, tenemos muchos temas en la mesa, más tecnológicos que las ovejas, ¿vale? Que son el telescopio, el teléfono, la radio, la máquina de vapor, Thomas Alva Edison, la Play 3, Sí. el bolígrafo, el tema Huawei. Facebook. Pero entonces, Facebook, estoy cuidado, pensando, que también Sí. se plagió. estoy pensando, Espinosa, que lo vamos a vamos a dejar hacer- para Vamos a otro hacer una programa. primera parte ahora. ¡Claro! Queda mucho. Eso ¿No? es justo. Eso es. En lugar de hacer la segunda parte, vamos a hacer la primera parte. O sea, no, vamos a... O podremos hacer la tercera parte también. También la tercera Y que parte. no haya primera. Ni primera ni segunda. Claro, vamos a pensar algo malvado, ¿vale? Y liamos a los oyentes y así tenemos programa por una semana. Bueno, que ya sabéis que otra vez que os la vamos a liar. No, porque no lo van a Ya, saber. ya está. No, que Por no eso- lo van a- sí, no. sí, porque lo estás contando aquí. No, porque... No, ya te lo cuento luego. Dale la música de salida, ya Venga, lo hablamos va, luego. venga, va. Dale, dale. Aquí se trata de decepcionar, Sergio, de formar, de informar, pero también de liar a la gente. Es nuestro objetivo. Nosotros decepcionando somos Sí. únicos, ahí sí que somos punteros y bueno, liar también, hay que liar un poco a la gente. Sí, a ver, y liar incluso a los participantes de este podcast que pensaban que venían a hacer un programa y iban a hacer dos, o sea Dos. que está todo No, bien. no lo sabíamos ni nosotros. No, eso es. Jesús, tú abierto siempre a la innovación, ¿vale? Siempre, con la mente abierta. Siempre muy abierto, ¿sabes? Presto y dispuesto como las ovejas merinas. Eso es. Y Alberto Espinosa, tú también presto y dispuesto a hacer el mal, como yo. Eso es. Aquí hay que estar atentos, aquí no nos
mováis, no os perdáis, porque aquí pasan de todo, macho. Aquí queremos gente despierta, gente inteligente que llene. Se viene a que decir, escuchar activamente. Claro. No se viene a poner de fondo esto Eso. mientras estás haciendo. Esto se viene a escuchar. a escuchar de verdad. Te sientas con una copa de brandy, Eso es. te En pones batín. los altavoces bien grandes, un batín y unas pantuflas bien cómodas y escuchas Mindfax como un señor. Eso es. Por favor. No Y lo con pones las- de fondo mientras no. estoy aquí pasando la aspiradora. Aquí fregando No, los no, platos. no, no. Faltarían las O la justas. comida. O quizá Eso mientras estás preparando tu tesis doctoral en algo muy complicado. Eso es. Mindfax, porque hay que bajar el nivel. Lo que sí que hacemos es procurar hacer algo bueno, Sergio, y esto es lo único serio que voy a decir en esta. Bueno, lo vas a decir tú, en esta despedida de programa. Sí, la verdad que dentro de todas nuestras tonterías, la única cosa bien que hacemos es ayudar al prójimo y destinar todos los importes que recaudamos con este podcast a ayudar a los que podemos. Y en esta fase de la temporada siempre estamos recordando que las escuchas van destinadas a la ayuda de los niños que están necesitados y vamos a llevar un impulso a los Reyes Magos y a Papá Noel para que les lleven juguetes a todos esos niños que igual se olvidaban de ellos. Pues dicho queda, gracias por hacerlo posible, queridos Mindfactors. Nos escuchamos en la primera. Hasta la semana pasada. Mindfacts llega cada semana a tus oídos a través de Spotify, Apple Podcast, iVoox, Google Podcast o tu aplicación favorita. Búscanos en redes sociales. Somos Mindfacts. ¡Robando! ¿Cómo pudiste? ¿No has aprendido nada del tipo que nos echa sermones en la iglesia? ¿El capitán no sé cuántos? Vivimos en una sociedad de leyes. ¿Por qué crees que te llevé a ver la loca academia de policía? ¿Por diversión? ¿Es que oíste que se riera alguien? Ni tú, excepto con aquel que hacía ruidos extraños. ¿Por dónde iba? ¡Ah, sí! ¡No toques mi mueble bar!